Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maylene Alvarado y voy a exponer para la materia Fundamentos de Neurociencias del área de Psicología de la Universidad Yacambú. Las neurociencias han tenido grandes avances a lo largo de la historia. Entre ellas se destacan en el Antiguo Egipto la hipótesis cerebral y el papiro de Edwin Smith. En el Antiguo Egipto se creía que el corazón era el centro del pensamiento y de la emoción, mientras que el cerebro era visto como un órgano sin importancia. Durante la momificación, el corazón se preservaba, pero el cerebro se extraía y se desechaba. Sin embargo, en el papiro de Smith del año 1700 a.C., uno de los primeros textos médicos conocidos, se documentan casos de traumatismos craneales y sus efectos sobre el cuerpo humano. Un caso menciona a un paciente con una fractura en el cráneo que perdió el control del habla y el movimiento. Aunque los egipcios no comprendían completamente la función del cerebro para ese momento de la historia, este papiro muestra una de las primeras observaciones sobre su relación con la conducta humana. En Grecia también vimos avances en relación a la neurociencia, y este fue el debate entre Hipócrates y Aristóteles. En la antigua Grecia surgieron dos teorías sobre la función del cerebro. Una de ellas fue la de Hipócrates entre los años 460 y 370 a.C. Considerado el padre de la medicina, afirmaba que el cerebro era el centro del pensamiento y de la emoción. En su tratado sobre la enfermedad sagrada, explicó que la epilepsia no era un castigo divino, sino una enfermedad cerebral. Mientras que Aristóteles, entre los años 348 y 322 a.C., creía que el corazón era el órgano del pensamiento y que el cerebro solo servía para enfriar la sangre. Este conflicto representó la lucha entre el enfoque empírico y observacional de Hipócrates y el relacionismo especulativo de Aristóteles. Aunque las ideas de Aristóteles dominaron durante siglos, con el tiempo, los estudios anatómicos confirmaron que Hipócrates tenía la razón. El cerebro es el verdadero órgano del pensamiento. Gracias. Hola, mi nombre es María Daniela Escalona y les voy a hablar acerca de los fundamentos de neurociencias en la época de Roma, el Renacimiento y el siglo XVII. En Roma tenemos a Galeno, quien, basado en las disecciones de animales, propuso la hipótesis ventricular, en la cual se creía que los ventrículos cerebrales eran fundamentales para las funciones mentales. La teoría ventricular indica que el cerebro late para enviar a los espíritus a través de los nervios huecos que recorren el cuerpo, enviando las sensaciones y el movimiento. Galeno también decía que el alma se alojaba, en el encéfalo y su peso era de 21 gramos. En el Renacimiento nos encontramos que, aunque hubo avances en la anatomía, el estudio del cerebro aún era secundario en cuanto al estudio de otros órganos. Un personaje muy importante de esta época es Leonardo da Vinci, quien, con sus disecciones cerebrales, opuesto a las teorías anteriores, demostró que los nervios no convergen en los ventrículos laterales o terceros. Adicional a esto, fue el primero a identificar el nervio olfatorio como un nervio craneal. Para el siglo XVII, Descartes propuso la separación entre la mente y el cuerpo, considerando el cerebro como un simple mediador entre la mente, el alma y el cuerpo. De esta manera defendía la teoría del dualismo cartesiano, la cual es una teoría filosófica que establece que el ser humano está compuesto por dos sustancias, la mente y el cuerpo. Buenos días, mi nombre es Gabriel Mojica, estudiante de Psicología Online, y continuaré con el desarrollo de la neurociencia a través del tiempo. En el siglo XIX se dan grandes descubrimientos, como por ejemplo Paul Broca, el cual en un estudio a un paciente llamado Tan, para ejemplos de este estudio, descubre una fascia motora, lo que le impide producir el lenguaje, y se da cuenta de que es una lesión en el lóbulo frontal izquierdo.
Ahora bien, Carl Wernicke es otro personaje importante, ya que descubre en varios de sus pacientes una fase receptiva, lo que les permite producir el lenguaje, pero no les permite comprender el mismo, y se da cuenta de una lesión en el lóbulo temporal, en el área de Wernicke. En el siglo XX se presentan del desarrollo del enfoque psicométrico en la medición de funciones cognitivas y de la inteligencia. Y con respecto a la neurociencia, se desarrolla la cartografía cerebral, se descubren neurotransmisores y se empieza el estudio del genoma humano en relación al sistema nervioso. En el siglo XXI, con la neuroimagen, gracias a los escáneres como el PET y el fMRI scan, por sus siglas en inglés, la genética y la neurociencia computacional, podemos descubrir nuevas conexiones neuronales y se realiza un énfasis en el estudio de la plasticidad cerebral, la conectividad y la neurobiología en relación a enfermedades mentales y neurodegenerativas. Muchas gracias.